Doctor, muy buenas tardes. Soy el estudiante Óscar Merizalde. Voy a exponer respecto a la actividad que corresponde, que son las fuentes de las obligaciones. Tenemos las obligaciones, nacen de los hechos y actos jurídicos que constituyen antecedentes o las fuentes de donde emanan las mismas. En nuestro Código Civil, en el artículo 1453, encontramos que la doctrina clásica dispone que son cinco las fuentes de las obligaciones. Son los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos y la ley. ¿Qué decíamos que son los contratos? Los contratos son solemnidades que se realizan bilaterales entre dos personas. Puede ser, por ejemplo, en una notaría, las dos personas se ponen de acuerdo y pues obviamente existe un acuerdo bilateral entre dos personas de cumplimiento. En los cuasi contratos no existe esa solemnidad, sin embargo, las dos personas también se comprometen a una condición voluntaria y una obligación de cumplimiento. En los cuasi delitos decíamos que son acciones culposas en donde por la inobservancia una persona comete una acción que va en perjuicio de otra persona y también es sancionado por el Código Civil o puede iniciar una situación que pueda tener efectos jurídicos. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Ese sería un cuasi delito. En los delitos, como conocemos, es una figura típica antijurídica sancionada por nuestro Código Orgánico Integral Penal y que esta efectivamente puede ser premeditada con predimitación en los delitos. Esa es la gran diferencia. Tenemos la ley. Obviamente son principios, son un conjunto de normas y principios que regulan todas estas conductas o todas estas situaciones, sean en el ámbito civil o en el ámbito penal. Continuamos con la exposición. Tenemos las clases de las obligaciones. Las obligaciones, la clasificación de las obligaciones por su objeto, las obligaciones pueden ser obligación de dar, de hacer y no hacer. Vamos a explicar cada una de ellas. Tenemos la obligación de dar. De dar significa que el deudor debe entregar una cosa determinada al acreedor. Por ejemplo, la obligación de entregar un bien inmueble tras una compra-venta que se realiza. O también puede ser una letra de cambio, cuando se compromete a pagar cierta cantidad de dinero y obviamente existe ese compromiso, esa firma en la letra de cambio, pues el acreedor está en la obligación de pagar esa letra de cambio. La obligación de hacer. En la obligación de hacer, el deudor debe realizar una acción específica a beneficio del acreedor. Por ejemplo, prestar un servicio profesional, como lo decíamos, en un hospital, por ejemplo, el médico o el especialista, el cirujano, se compromete a realizar esa actividad profesional y es indelegable, no puede delegar a otra persona este trabajo. Tenemos la obligación de no hacer. El deudor debe abstenerse. Aquí existe una restricción. El deudor debe abstenerse a realizar una conducta que podría perjudicar al acreedor, como no, por ejemplo, no competir con un antiguo empleador durante un periodo determinado. O también dentro de un condominio, por ejemplo, si ya en la cláusula dice que se pintarán las casas de un determinado color, pues el que la adquiere con esa restricción no puede libre albedrío coger y pintar el color que él lo quiere, ¿no? Más bien existe esa, esa restricción de no poder hacerlo. Tenemos por su exigibilidad, tenemos obligaciones puras, exigibles desde el momento en que se perfeccionan, permitiendo al acreedor exigir su cumplimiento de forma inmediata, o sea, exige y se cumple de forma inmediata. Obligaciones condicionales, su exigibilidad depende del cumplimiento de una condición futura o incierta, es decir, que se pone una condición dentro de esta obligación. Tenemos obligaciones a plazo. Su exigibilidad está sujeta al vencimiento de un plazo determinado, es decir, ponemos una fecha, por ejemplo, yo me comprometo a pagar el primero de, ¿qué será? El primero de diciembre, pues tengo que cumplirlo a esa fecha. La por la pluralidad del sujeto, tenemos obligaciones solidarias. Existen varios acreedores o deudores y cada uno puede reclamar la totalidad del crédito. Por ejemplo, si hay varios acreedores, cualquiera de ellos puede exigir el pago completo del deudor. Aquí vale la pena
explicar, como nos había indicado doctor, en un crédito, por ejemplo, el garante se compromete en caso del incumplimiento del deudor directo, puede recaer toda esta responsabilidad, sería o obligación al deudor, al garante, perdón, al garante para que él puede pagar todo ese dinero de préstamo. Por su naturaleza, obligaciones genéricas, las que la prestación se determina por su pertenencia a un género, como la entrega de una cantidad de dinero. Obligaciones específicas, la prestación consiste en dar una cosa en concreto y determinada, como la entrega de un cuadro, por ejemplo, la entrega de un cuadro en específico, se refiere a especificar la cosa o el objeto o la que va a entregar. Tenemos también, doctor, dentro de la temática, efectos jurídicos de las obligaciones y cómo se prueban la carga procesal dentro de las obligaciones. El efecto principal, el artículo 1568 del Código Civil nos dice que todas las obligaciones del acreedor el derecho de perseguir su ejecución y si no se cumple de obtener del deudor la indemnización de daños y perjuicios. Ejemplo, Juan debía pagarle 500 a María el 1 de octubre, no lo hizo. María puede exigir la ejecución. Y si Juan sigue sin pagar, pedir una indemnización por daños que le causó el incumplimiento. ¿Cómo se prueban las obligaciones en nuestro país? Tenemos la carga de la prueba, el artículo 1698 del Código Civil. Incumbe probar las obligaciones, su extinción, quien alega aquellas o estas, es decir, quien afirma que existe una obligación debe probarla y quien alega que la obligación ya se extinguió de la misma forma debe probarla. ¿Cuáles serán los medios probatorios dentro de nuestro país? Existen instrumentos públicos o privados. Los instrumentos públicos, por ejemplo, si me firman una letra, pues yo ya la presento y digo, aquí hay un documento, un instrumento público en donde efectivamente me debe esta persona. Tenemos testigos también, personas que realmente hayan presenciado y digan, bueno, en efecto, sí, yo eh, doy fe de que hubo esta prestación. También tenemos peritajes. Dentro de los peritajes es importante también poder nosotros como abogados tener la suficiente conocimiento y la pertinencia, qué tipo de perito vamos a necesitar dentro de un caso en específico. Por ejemplo, se me ocurre, doctor, en un préstamo a través de letra de pago. Por lo general, lo que saben es decir, no, no corresponde a mi firma, y ahí va la pertinencia como abogados de pedir una pericia a través del departamento de criminalístico o a través de los diferentes peritos que existen en la judicatura, de poder hacer un examen grafológico o una pericia grafológica que determina si la firma es auténtica, dubitada o indubitada. Eh, Dubitada significa que pudo haber sido modificada y que esa firma no le corresponde porque existe otros documentos en los que ha firmado y efectivamente existe duda o rasgos de alteración de esa firma en cuanto se refiere a los medios probatorios. El valor probatorio, documento público, plena prueba, documento privado, prueba entre las partes si se ha negado. Testimonios, tenemos personas, testigos, tenemos presunción y peritaje que ayudan a reforzar la convicción del juez. Como les he dicho, el peritaje ayuda bastante a reforzar la convicción del juez. A través de eso se puede determinar la autenticidad o no de un documento. Cuando el deudor no cumple o cumple mal, nacen otros efectos jurídicos. Por supuesto, tenemos, por ejemplo, ejecución forzada. Luis firmó un contrato a Ana para comprarle su carro y no pagó el precio acordado. Ana demanda a Luis y el juez ordena la ejecución forzada, es decir, que si le embargan bienes a Luis, para venderlos y con ese dinero poder pagar. Ahí no está hablando ya de los embargos que comúnmente se dan. A veces el juez dispone embargos de otros bienes para poder cubrir o indemnizar a la presunta víctima o demandante en este caso. Indemnización de daños y perjuicios. Carla contrata a Pedro para que pintara su local antes de una inauguración, pero nunca cumplió a tiempo y Carla perdió las ventas del día del evento.
Ella puede demandar a Pedro y pedir una indemnización por los daños y perjuicios causados por su incumplimiento. Este ejemplo está claro. So- Resolución del contrato. Marcos compró una computadora a Sofía, pero Sofía nunca le entregó. Marcos puede demandar la resolución del contrato, es decir, dejarlo sin efecto y exigir a Sofía que devuelva el dinero que pagó. Queda sin efecto por incumplimiento de ese contrato. Efectos frente a terceros. El principio de relatividad de los contratos, artículo 1561 del Código Civil. Los contratos solo producen efecto entre las partes que los celebran, como nos había explicado, doctor, y no respecto de terceros que no tienen nada que ver. Ejemplo, Ana arrienda a casa a Luis. Ese contrato solo obliga a Ana y Luis. Si Pedro, un amigo, es amigo de Luis y quiere vivir allí, pues no tiene derecho, no es parte de ese contrato. La dueña de casa tranquilamente puede decir, no, yo no le he arrendado a él, por favor, tenga la bondad. Eh, no puede vivir en mi domicilio, es un ejemplo práctico. Excepciones, los contratos a favor de terceros, por ejemplo, los seguros de vida. Los seguros de vida, por ejemplo, a través de terceros es un claro ejemplo. Acciones subrogatorias, cuando un tercero paga por el deudor. Hasta ahí mi intervención, mi estimado doctor, de lo que he podido entender. Existen muchos ejemplos más y realmente nuestro Código Civil es muy amplio. Sin embargo, como futuros abogados, tenemos que tener muy en cuenta cuando estemos frente a casos así similares para poder de manera pertinente poder realizar nuestro trabajo, poder ayudar de mejor manera a nuestro futuro cliente y de esta manera poder resolver su situación o su litigio en situación jurídica. Eso, mi estimado doctor, muchas gracias. Una buena tarde.